Paso desde la distancia, como le gusta decir a ella. Aquí la tenemos. Bienvenida. Cuéntenos, compañera, cómo se ha vivido la jornada en redes. Y con espíritu de la patria grande. Muchas gracias, Giovanni. Hola a todos. ¿Cómo les va? Muy buena jornada. Estamos en un lugar privilegiado. Estamos en nuestra sede de Telesur en inglés. Hay mucha información para compartir desde aquí. Desde muy temprano hemos planteado desde este espacio de trabajo mostrar la mirada internacional sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Mucho ha pasado hasta esta hora. Muchas personas en cola para votar en Venezuela. Me acompaña, voy a entrar de lleno al análisis y desde allí la vista a los portales de distintos pueblos de nuestra región y del mundo. Voy a entrar de lleno con el análisis, me espera ya y les invito a pasar un excelente momento de análisis, de concentración, de buscar otra línea de pensamiento y de encontrarnos justamente con un punto en común que es Venezuela, analizando los hechos. Amaury Chamorro, ¿cómo te va? Bienvenido. Un gusto estar aquí contigo. ¿Has visto la cantidad de información que se genera? Así es. ¿Has visto mucha. También cómo desde temprano se embiste desde distintos puntos del mundo contra la realización de esta ANC? Bueno, desde el mismo suelo venezolano, medios de comunicación silenciaban justamente los hechos, directamente no mostraban esas colas multitudinarias que veíamos con electores esperando sufragar y ejercer su derecho al voto. Me meto de lleno. Junio de este año, 2017, decías en una entrevista, el progresismo en América Latina tiene que volver a conectar con la gente. Así es. ¿Y qué está pasando hoy en Venezuela? Conectarse con la gente, se está reconectando. Esta elección, en realidad esta votación va mucho más allá de la elección de los representantes del pueblo para una asamblea constituyente. El presidente Nicolás Maduro tomó una medida muy peligrosa, yo diría, políticamente, si uno analiza fríamente. Más que audaz, peligrosa. Peligrosa, ¿no? Porque dentro de ese acoso económico, militar, acoso comunicacional, político hacia Venezuela, él decide voltearse al pueblo y decir, ustedes deciden. Entonces, ¿cómo que el pueblo va a decidir dentro de un proceso tan difícil en Venezuela, con toda esa presión mediática? Y bueno, ahí está la gente tomando la posta y decidiendo el futuro de su país. Eso es una gran lección al resto del mundo, porque también la forma con que la Asamblea Constituyente y la elección se da es muy distinta de las asambleas constituyentes que ha vivido, por ejemplo, toda América Latina, que es el caso de que sea sectorizada, trabajadores de sectores estratégicos, ciertos sectores de la organización, de la sociedad civil, como personas con discapacidad, los pensionistas, estudiantes, que también se ha regionalizado por cada municipio. O sea, es muy compleja la Asamblea Constituyente y decidir hacerlo en un momento de acoso hacia Venezuela es realmente la salida más evidente en el sentido de buscar la democracia, el proceso de paz. Los medios de comunicación en el extranjero, obviamente todas las empresas de comunicación que responden a grupos financieros, que responden a grupos de los poderes fácticos de los países hegemónicos que obviamente están acosando a Venezuela, obviamente no transmiten la realidad del gran volumen de gente que ha salido a las calles y tampoco demuestra, por ejemplo, en sus editoriales la importancia de un proceso democrático para enfrentar la violencia. O sea, el Estado venezolano, de cierta forma, ha intentado garantizar a lo largo de estos más de 100 días de violencia la posibilidad, el derecho de ir y venir del ciudadano venezolano y los extranjeros que viven allá. Y ahora, en un proceso de elecciones, es ridículo, yo diría, ridículo la participación de los medios internacionales de deslegitimar un proceso democrático, transparente, a donde el pueblo en realidad pone su voz como forma de vocería de aquello que Venezuela quiere en su futuro, ¿no? Sabes que ese era un punto que estaba pensado consultarte tu opinión. Estrategia comunicacional es tu fuerte y tu espacio de trabajo. Legitimidad versus legalidad. Como la legalidad es total en este marco, hoy ya la oposición con los medios hegemónicos internacionales hablan ya de ese otro término, contrastando a la legalidad, y es legitimidad. ¿Qué podemos decir de eso? O sea, en realidad la legitimidad se va a dar por el volumen de personas que salgan a la calle a votar, ¿no? El total de la votación que se logre hoy en Venezuela es la que dará la legitimidad de ese proceso electoral. La legalidad existe y es incuestionable, y los medios de comunicación no pudieron hacer fuera de Venezuela. Nosotros que estamos afuera del país podemos indicar de que se intentó de todas las maneras demostrar que era ilegal
el proceso constitucional, lo que es una barbaridad afirmarlo. Sofismas, falacias, tergiversación. No hay por dónde, no hay sustentación alguna y los editoriales de los medios de comunicación no consiguieron, justificar ese discurso. Ahora se viene a la legitimidad, pero ¿cómo legitimar, cómo decir que no es legítimo a donde va a estar en el sufragio millones de venezolanos dando el apoyo a un proceso legítimo legalmente y ahora legítimo a través de la voluntad política de la ciudadanía en crear una constitución que va a profundizar la revolución bolivariana, dando un ejemplo nuevamente al mundo, a nuestra región, para llegar más allá de un proceso que yo te hablaba anteriormente, ¿no? O sea, no se ven apenas los votantes, ahora se crea una constituyente a partir de las necesidades específicas y profundas del país, porque también la realidad política de Venezuela es muy distinta del resto de América Latina. Entonces el resultado y la forma de buscar esa legitimidad es yendo a cada rincón del país, dándole vocerías y espacios de participación a cada sector de la sociedad civil. En ese resignificarse hay efectos colaterales que van apareciendo. Por ejemplo, vamos a ver un portal inmediatamente. Tenemos preparado El Comercio de Perú. Fíjense cómo está titulando a esta hora ese medio de comunicación, la ANC, con los resultados, con lo que ya ocurre en esta jornada denominada histórica en Venezuela. El Comercio de Perú. Perú no reconocerá resultados de ANC en Venezuela. ¿Qué decimos sobre eso, Amaury? Este señor, ¿Es necesario que lo reconozca? No, primero que la legalidad está dentro de la Constitución venezolana, punto, no hay que discutir. Ahora, ¿quién determina eso? Es una persona, un presidente que se refirió a América Latina como un perrito que le abana la cola al imperio y eso o sea, aquí y que espera en la hablando. alfombra. Sí, que espera sentado a los pies de su amo. Entonces, él no tiene legitimidad para hablar de un proceso democrático en Venezuela. Hay una irresponsabilidad por parte de los países. Cada muerto, cada fallecido, cada asesinado en Venezuela tiene en la responsabilidad los países que no apoyaron este proceso democrático constituyente y principalmente los medios de comunicación que amplifican esa matriz que intenta deslegitimar una votación democrática como es el caso de la constituyente hoy. Dos portales más para cerrar. Globo and Mail, en medio de calles vacías, ahí tienen, venezolanos votan por asamblea todopoderosa. Ese es el titular a esta hora. Allí lo tienen. En medio de calles vacías. Esa es precisamente una etiqueta posicionada por la oposición, tergiversando los hechos, porque lo que está silenciado es lo que está pasando entre el pueblo movilizado y esperando. Hay personas que en el Poliedro han esperado 3 horas para votar. El proceso es muy ágil, pero se han visto completamente desbordados en las primeras horas de la mañana. Es una táctica que llamamos de framing, que es el recorte de la realidad. Entonces, en una calle llena de gente, yo fotografo el espacio vacío y demuestro que supuestamente no hay nadie. En realidad ese espacio vacío es al lado de una cola donde hay miles de personas esperando para votar. Entonces eso es una táctica muy utilizada por los medios privados de comunicación en contra de los procesos progresistas. Me voy al Washington Post. Desafiando las llamadas internacionales, Venezuela monta elección controvertida. ¿Por qué le dirá controvertida el Washington Post? Y con esto terminamos. Es controvertida porque no atiende sus necesidades, ¿no? O sea, hay una asamblea constituyente dentro del marco legal de la Constitución bolivariana. Pudo ser convocada, fue convocada y es totalmente transparente, participativa, la ciudadanía está ahí y obviamente según los análisis sabemos que va a haber una votación muy expresiva, lo que obviamente transfiere al presidente Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana una legitimidad política, que era lo que estábamos hablando, y es eso lo que ellos no quieren, que el pueblo volteado en las calles buscando participación a través de la votación transfiera al presidente Nicolás Maduro la legitimidad de continuar su gobierno. Madeleine García mostró la otra cara. Es imposible no cerrar con eso justamente. Las mejores reporteras de América Latina. Es verdad, adhiero. Madeleine García se pronunciaba en Twitter, red social. Fíjense la imagen que adjuntaba justamente, allí ya está esperando también a esta hora para sumar información. Constituyente, fracaso evidente, falso, dice Madeleine.
fake news. Esta es la verdad. Venezuela votó masivamente. Allí miles de ciudadanos todavía esperando ese bendito momento, una huella, un voto y dejar así su participación para la historia. Con nosotros Amaury Chamorro desde este espacio tan bonito. Quito nos ha abierto los brazos hoy, ha puesto el sol candente para que se ilumine justamente este espacio y desde aquí le podamos acercar la mirada internacional sobre la ANC. Giovanni, contigo. Gracias, Marcela.